Buenas tardes, señoras ministras y señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De cuenta, por favor, secretario. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 74 ordinaria celebrada el jueves 8 de agosto del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay comentarios, consulto si podemos aprobarla en votación económica. Queda aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Continúe, por favor. Sí, señora ministra. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 45/2024 y su acumulada 51/2024, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2024. Bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada. Segundo, se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 45/2024 respecto de los artículos 14 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, así como 26 y 27 de la Ley de Ingresos del municipio de Delicias, Chihuahua, ambas para el ejercicio fiscal 2024. Tercero, se declara la invalidez de diversas disposiciones de las leyes de ingresos de distintos municipios del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2024, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 30 de diciembre de 2023. Cuarto, la declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua en los términos precisados en el apartado séptimo de esta determinación. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Someto a consideración de este Tribunal Pleno los apartados de competencia, oportunidad y legitimación. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Se pueden aprobar en votación económica? Quedan aprobados por unanimidad de votos de los presentes y pasaríamos al apartado de causas de improcedencia. Ministro ponente tiene la palabra. Muchas gracias, señora ministra presidente. En el apartado de causas de improcedencia se desestima el argumento hecho valer por el Poder Ejecutivo del Estado en el sentido de que la impugnación de las normas que prevén impuestos adicionales en favor de las universidades del Estado resulta extemporánea al encontrarse relacionado con el diverso artículo 165 bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, vigente desde el 25 de mayo de 2002. Para ello, la consulta pone de manifiesto que, contrario a lo que se alega, las normas impugnadas son resultado de un proceso legislativo independiente del primero que no guarda ninguna relación normativa con la disposición citada, de modo que se propone desestimar esta causa de improcedencia. Contrario a lo anterior, de oficio, se advierte que en la especie se actualiza una causa de improcedencia en relación con el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, publicada el 30 de diciembre de 2023. Ello porque el texto de dicha disposición remite a la sección primera, título tercero de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, que prevé los elementos del impuesto adicional universitario, tales como lo son el objeto, el sujeto, la tasa y el tiempo de entero del impuesto. Estas diversas disposiciones no fueron impugnadas por los accionantes. En ese orden de ideas, toda vez que los conceptos de invalidez se encuentran encaminados a combatir precisamente la proporcionalidad de la tasa del 4% que se prevé para el pago del impuesto adicional universitario y el objeto de dicha contribución, se estima procedente entonces el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 14, pues las disposiciones que sustentan los conceptos de invalidez no fueron combatidas. A similar conclusión, arriba está propuesta en relación con los artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del municipio de Delicias, que prevén el pago de cuotas fijas a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, pues del análisis de las demandas no se advierte concepto de invalidez alguno encaminado a combatir específicamente los elementos principales de esas disposiciones. Esto es lo que lleva el apartado específico de causas de improcedencia.
Gracias. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, ministra presidenta. Yo estoy a favor de calificar de infundada la causa de improcedencia que hizo valer el Poder Ejecutivo local, así como de sobreseer los artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del municipio de Delicias, Chihuahua. No obstante, estoy en contra de sobreseer el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua. Ese artículo puede analizarse por vicios propios, porque su contenido se integra a partir de la remisión que hace a la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua. Ciertamente, no podemos tener por impugnada la Ley de Hacienda estatal, como afirma el proyecto, pero lo que sí podemos es analizar y, en su caso, invalidar el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado. Adelanto que, en mi opinión, el artículo 14 es inválido porque establece un impuesto adicional que tiene como base los impuestos y los derechos que se causen en el Estado, a la que se aplica una tasa del 4 o 6% según corresponda. La propia norma establece en su redacción la determinación de ese impuesto adicional y su destino. Por lo tanto, y conforme hemos resuelto en precedentes, considero que es fundado el concepto de invalidez del Poder Ejecutivo Federal y, por consiguiente, debe de declararse la invalidez del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, publicado el 30 de diciembre del 2023 en el Medio Oficial del Estado, pues se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria y los derechos de legalidad y seguridad jurídica previstos en la Constitución Federal. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministro Aguilar. Gracias, señora ministra. Yo también considero que estoy a favor de desestimar la causa de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo local y coincido con la propuesta de sobreseer respecto de los artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del municipio de Delicias, pues efectivamente no se hacen valer conceptos de invalidez en su contra. Sin embargo, respetuosamente, no comparto el sobreseimiento propuesto en relación con el artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, porque en mi opinión los argumentos del Ejecutivo Federal se encuentran dirigidos a impugnar esencialmente el cobro del impuesto adicional que se exige a los contribuyentes para el ejercicio fiscal 2024. En cuanto a esta conclusión, considero que si bien la norma impugnada, el artículo 14, remite a la Ley de Hacienda Estatal, en la que se encuentra regulado el impuesto adicional y precisados sus elementos esenciales, lo cierto es que en la Ley de Ingresos Estatal se impone la carga tributaria de determinar dicha contribución y, por ende, se actualizan sus consecuencias normativas. Por tanto, si bien los elementos esenciales del impuesto adicional cuestionado están previstos en los diversos artículos 79 y 83 de la Ley Hacendaria, lo que impugna el accionante es la carga impuesta en el artículo 14 de la Ley de Ingresos Estatal, que establece como ingreso dicho impuesto adicional y además señala que tales ingresos serán destinados a cubrir obligaciones de pago e infraestructura de las universidades públicas del Estado de Chihuahua. En consecuencia, yo no estoy de acuerdo en que se sobresea respecto de esto y, en todo caso, estudiar este artículo en el fondo del asunto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguno? Ministro Lainez. En el mismo sentido que los dos ministros que me han precedido en el uso de la palabra. Gracias. ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con la de calificación de infundada de la causal de improcedencia por extemporaneidad invocada por la Consejería Jurídica de la Consejería del Ejecutivo Federal. Me voy a separar de los párrafos 41 a 48 porque no comparto la razón del sobreseimiento con relación al artículo 14, ya que aunque la literalidad de ese precepto no contiene la tasa del 4% al remitir a la sección primera del título tercero de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua,
Lo cierto es que los artículos 79 y 82 sí prevén ese impuesto adicional universitario con una tasa del 4%. Lo técnicamente correcto, a mi juicio, sería considerar esas normas de la Ley de Hacienda del Estado como parte de un mismo sistema normativo e incluirlas en la presión de la LITS. Sin embargo, en el presente caso, a mi juicio, la materia constitucional que se abordaría no es la literalidad del artículo impugnado, sino el contenido de las normas a las que remite. Sin embargo, de todas formas, procedería a su sobreseimiento por extemporaneidad, dado que esos numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua fueron reformados el 22 de diciembre de 2021. En este sentido, yo estoy con el proyecto y nada más me apartaría de los párrafos 41 a 48 y expresaría diversas razones. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez. Con el proyecto. Señor ministro González Alcántara. Yo a favor de calificar infundada la causa de improcedencia y de sobreseer los artículos 26 y 27 de la Ley de Ingresos del municipio de Delicias y en contra de sobreseer el artículo 14 y anuncio un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy a favor de desestimar la causa de improcedencia de los artículos 26 y 27, pero no estoy de acuerdo con la propuesta de sobreseer respecto del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado. Señor ministro Padre Rovira. A favor del proyecto. Señor ministro Reyes Farfán. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. En los mismos términos que el ministro Luis María Aguilar. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Yo Hernández. estaría con el proyecto, salvo por lo que se refiere al sobreseimiento por el 14º párrafo. Estoy con el sentido por consideraciones diversas y haría un voto concurrente. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe unanimidad de votos por lo que se refiere a la propuesta en relación con declarar infundada la causa de improcedencia relativa a impuestos adicionales y en sobreseer por lo que se refiere a los artículos 26 y 27 de ingresos del municipio de Delicias y mayoría de 6 votos por lo que se refiere a sobreseer respecto del artículo 14 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua. El señor ministro González Alcántara Carrancá con anuncio de voto concurrente. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de las consideraciones de los párrafos 41 y 48 y anuncio de voto concurrente. El ministro Alcántara es voto particular. Para que quede asentado. Gracias. Pasaríamos al siguiente apartado, precisión de las normas impugnadas. Si nadie tiene alguna consideración, podemos aprobar este apartado en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Y pasaríamos al estudio de fondo. Este se divide en 10 temas que se analizan en apartados diferentes. Empezaríamos con el tema primero, cobro por el servicio de alumbrado público. Ministro ponente, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Efectivamente, son 10 temas. Comienzo con el primero, dado que todos y cada uno de estos tienen un precedente aplicable, seré muy concreto en su exposición, única y exclusivamente para identificarlo. Tema 1, cobro por el servicio de alumbrado público. Conforme a los precedentes que ha emitido este tribunal, se propone declarar la invalidez del artículo 50 de la Ley de Ingresos del municipio de Juárez, que prevé el pago del derecho de alumbrado público a cargo de los propietarios de predios, ya que para el cálculo de esta contribución se toma en consideración el destino que se dé al predio en cuestión, ya sea habitacional, comercial o industrial. En consecuencia, y de acuerdo con los citados precedentes, al establecerse la cuota del derecho tomando en consideración un aspecto absolutamente desvinculado del costo que representa prestar el servicio de alumbrado, es que se estiman vulnerados los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Yo, ministro Pardo. Gracias. Estoy a favor del proyecto, solamente quiero anunciar que me aparto de los párrafos 83, 88 y 93 conforme a precedentes. Gracias. En los mismos términos que el ministro Pardo.
se consulta con estas reservas y en votación económica se puede aprobar este apartado. Queda aprobado por unanimidad de los presentes y pasaríamos al segundo tema. Ministro ponente, por favor. Con todo gusto. Tema segundo, cobro por la reproducción de la información solicitada relacionada con el acceso a la información pública. A partir del parámetro de regularidad constitucional que la mayoría de este Tribunal Pleno ha fijado en relación con el principio de gratuidad aplicable específicamente a normas relacionadas con el acceso a la información pública, se propone declarar la invalidez de distintas normas que prevén el pago de tarifas por la reproducción y entrega de constancias con motivo de solicitudes de acceso a la información pública gubernamental. Dicha conclusión tiene como sustento la falta de una base objetiva y razonable que permita demostrar la pertinencia de las tarifas combatidas y su concordancia con los costos en los que incurre el Estado para su prestación, además del hecho mismo de tratarse del derecho a la información. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Ministro Pardo. Gracias. Estoy a favor del proyecto, con excepción de la invalidez que se propone del numeral 11, subnumerales 20, inciso B, y 26, fracción sexta, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Saucillo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Con esta reserva y respecto a votación, no, aquí sí tendríamos que tomar votación. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor con voto concurrente. Señor ministro González A Alcántara. favor. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. En general a favor, pero en contra de la invalidez del numeral que precisé. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto. Con el proyecto. Señor ministro Pérez ¿De Dayán. acuerdo con el proyecto? Señora ministra presidenta Piñera. Con el proyecto con un concurrente. Señora ministra presidenta, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de 9 votos a favor de la propuesta y mayoría de 8 votos por lo que se refiere a los numerales precisados de la Ley de Ingresos del municipio de Saucillo al realizar su participación por el señor ministro Pardo Rebolledo. Con uso de voto concurrente a la señora ministra presidenta Piña Hernández y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Gracias. Pasaríamos al tema tercero. Ministro ponente, por favor. Así lo hago, señora presidenta. Tema 3. Cobro por la reproducción de la información solicitada no relacionada con el acceso a la información pública. Tal como la mayoría de este Tribunal Pleno ha reiterado en múltiples asuntos, las normas que prevén la reproducción de información y su entrega a través de distintos dispositivos y su certificación y legalización son analizadas a la luz del principio de proporcionalidad tributaria al no guardar relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Hecho lo anterior, se arriba a la conclusión de que las normas impugnadas resultan inconstitucionales, en tanto no es posible aseverar que las cantidades fijadas por el legislador guarden proporción con el costo de los servicios prestados por los municipios, pues omite totalmente justificación alguna para llegar a esas cantidades. Me permito precisar a este alto tribunal que tratándose de la certificación y legalización de documentos, yo he venido votando en contra de su invalidez. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ministra Ríos Farjat. Ministra Presidenta, yo estoy en general también a favor de este apartado, salvo por la fracción cuarta, inciso A, numerales 1, 2 y 3 de la Ley de Ingresos del municipio de Casas Grandes. Cobran 3 pesos por hoja simple y 19.5 pesos por la reproducción en medios digitales, lo cual no me parece desproporcionado. Me parece que no todas las cuotas, por el simple hecho de no estar justificadas por el legislador, son inconstitucionales. Creo que no se traducen en un gasto desmedido y razonablemente pueden ser pagadas por la ciudadanía. Entonces, estoy en contra de la invalidez de esos numerales. Gracias. Gracias. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señor ministro González Alcántara.
Señora ministra Esquivel Mozo. Con el proyecto. Ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señora ministra Ríos Farjat. En general, a favor del proyecto, salvo por los numerales que precisé en mi intervención, cuya invalidez estoy en contra. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto, con excepción de copias certificadas y el servicio de legalización. Señor ministro Pérez En Dayán. los mismos términos. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Estoy de acuerdo con la propuesta, salvo por lo que se refiere a la fracción primera, numeral 6, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Maguarichi, porque se refiere a servicios generales del rastro, en los rastros. Señora ministra presidenta, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de votos a favor de la propuesta, con las siguientes salvedades. Por lo que se refiere a los derechos por la expedición de copias certificadas y servicios de legalización, en general, en todos los municipios menos Casas Grandes, existe una mayoría de 7 votos por la invalidez, con voto en contra del señor ministro Lainez Potisek y del señor ministro Pérez Dayán. En el caso de Casas Grandes es mayoría de 6 votos, porque también está en contra la señora ministra Ríos Farjat. Y por lo que se refiere a Maguarachi, tratándose de la fracción primera, numeral 6, mayoría de 8 votos por la invalidez, con voto en contra de la señora ministra presidenta Piña Hernández. ¿Consideran ustedes que en este caso, dado que existen precedentes, esperamos a la asistencia de los ministros o del ministro Pérez Dayán? Haré en este caso un voto aclaratorio y que sumaré a la mayoría para su invalidez. Gracias, pero eso serían por 2 artículos, pero nos faltaría uno. Solo Casas Grandes faltaría. Casas Grandes. Y ya se alcanza a ver a la votación. En Casas Grandes sería, en este momento hay mayoría de 7 votos, sumando el voto del señor ministro Del Pérez Dayán. ministro Pérez Dayán. Entonces, tendremos que dejar este asunto para cuando se incorporen. Yo hago lo propio con voto aclaratorio para no tener que esperar. Para Casas Grandes. Así es. Perfecto. Entonces, se los agradezco mucho. Ya alcanzaríamos la votación para Así es, invalidez con votos aclaratorios tanto del ministro Pérez Dayán como del ministro Lainez, por favor. Bien. Pasaríamos al siguiente tema. Ministro ponente, por favor. Sí, señora ministra, es el 4, preceptos que prevén impuestos adicionales. En este apartado se examinan diversas disposiciones de carácter general, de cuyo contenido se desprende la obligación a cargo de los particulares de contribuir al gasto de las universidades públicas mediante el pago de una tasa adicional del 4% aplicable al monto que deberán enterar los contribuyentes por concepto de impuesto predial y el de traslación de dominio de bienes inmuebles. Tomando en cuenta la mecánica tributaria, la consulta colige conforme a precedentes que los impuestos adicionales tildados de inconstitucionalidad lo son en la medida en que el legislador busca agravar el pago de otros tributos, aplicando
una carga también tributaria. A partir de ello queda claro que dichas contribuciones no atienden a la capacidad contributiva de los causantes y por ello contravienen el principio de proporcionalidad tributaria, pues se constituyen única y exclusivamente en tasas adicionales aplicables al monto de otros impuestos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Consulto si podemos tomar... Ministra Ríos Farjat. Perdóneme, ya que el que va a tomar votación económica, sí quisiera yo precisar que tengo consideraciones diferentes. Para mí no todo impuesto adicional es inconstitucional. Yo desarrollaría las razones de mi punto de vista en un voto concurrente, como lo he hecho en precedentes. Gracias. Al contrario, gracias. Quedaría anotado un voto concurrente de la ministra Ríos Farjat y consulto si con esta precisión podemos tomar votación económica. Queda aprobado este apartado por unanimidad de votos de los presentes con voto concurrente de la ministra Ríos Farjat. Pasaríamos al siguiente tema. Ministro ponente, por favor. Con gusto, es el quinto: cobro por la obtención de permisos para eventos particulares. La Comisión Accionante señala que diversas normas que prevén el pago de tarifas por la expedición de permisos para llevar a cabo eventos públicos resultan inconstitucionales. La consulta que se pone a su consideración procede con el análisis correspondiente a partir del núcleo esencial del derecho de reunión, conforme al cual el Estado solo puede imponer restricciones a tal derecho fundamental cuando sean necesarias y proporcionales al objetivo planteado, sin que sea posible condicionar este derecho de reunión a una autorización previa por parte del Estado. En esa medida, toda vez que las normas examinadas incurren precisamente en dicho vicio de inconstitucionalidad, esto es, condicionan el ejercicio del derecho de reunión al pago de una tarifa por la expedición de un permiso para llevar a cabo asambleas, incluso en espacios privados como domicilios, se concluye declarar la invalidez de estas disposiciones. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Yo nada más me separaría del párrafo 171. Con esta reserva consultó si la podemos votar este apartado en votación económica. Queda aprobada por unanimidad de votos de los presentes y pasaríamos al tema sexto. Ministro ponente, por favor. Gracias. Este se refiere al cobro por registro de nacimientos. Se propone declarar la invalidez de la fracción 2.6, numeral 6 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del municipio de Bocoina, en la que se establece el cobro de 100 pesos por el registro extemporáneo de nacimientos. Conforme a los precedentes de este tribunal, se considera que esta tarifa vulnera el derecho a la identidad, que salvaguarda el artículo 4 de la Constitución Federal, el cual garantiza el registro de manera inmediata y la expedición de la primera acta de nacimiento de forma gratuita. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Consulto si en votación económica se aprueba. Queda aprobado por votación unánime de los presentes. Pasaríamos al séptimo tema, por favor, ministro ponente. Todo gusto. Es el establecimiento de infracciones por juegos en la vía pública. Se considera que las normas materia de análisis en el presente apartado son inconstitucionales, ya que su contenido es contrario al principio de seguridad jurídica, en tanto no brinda certeza respecto al tipo de juego que sancionan estas normas, pues abarca toda actividad lúdica que implique esparcimiento. Además, no se distingue si la afectación al tránsito o la vialidad será momentánea, por cierta temporalidad o de modo permanente, o el tipo de vía pública que se vería afectada, lo cual genera un amplio margen de apreciación al operador jurídico para la actualización del supuesto normativo. Por tales vicios es que se propone declarar la invalidez de los preceptos impugnados en la materia. ¿Alguna observación? Se consulta si en votación económica se aprueba. Queda aprobado por votación unánime de los presentes este apartado. Pasaríamos al siguiente. Ministro ponente, por favor. Numerado como 8 es el establecimiento de infracciones por producir ruido o escándalo. En este apartado de la consulta se propone declarar la invalidez de diversas disposiciones que sancionan el producir ruido o escándalo en lugares públicos que alteren la tranquilidad. Para ello se estima que la redacción de las normas genera un amplio margen de apreciación de la autoridad para determinar
de manera discrecional y subjetivo qué tipo de escándalo o ruido actualizaría el supuesto jurídico de escándalo y daría lugar a sancionar al presunto infractor, generando por ello incertidumbre para los gobernados, de modo que se propone la invalidez conforme a precedentes variados. Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, ministra presidenta. Yo estoy a favor de declarar la invalidez de las infracciones relativas a causar escándalo en lugares públicos, porque, conforme al precedente citado, esas normas vulneran el principio de taxatividad en materia de derecho administrativo sancionador. No obstante, estoy en contra de la invalidez de la falta relativa a producir ruidos que causen molestia o alteren la tranquilidad de las personas. Este Pleno ya ha determinado la validez de requisitos similares en las acciones de inconstitucionalidad 47 del 2019 y 94 del 2020, aprobadas por mayoría la primera y por unanimidad de votos la segunda. Es cuanto, ministra presidenta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. González Alcántara. A favor de la invalidez de la infracción causar escándalo en lugares públicos y en contra de la invalidez de la infracción producir ruidos que causen molestia o alteren la tranquilidad de las personas. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy con el proyecto conforme a precedentes en los que he participado, que citó el señor ministro, el 47-2019 y el 94-2020. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con reserva de voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. A favor del proyecto, pero también en contra de la sanción por ruido en los términos que lo expresó el ministro Juan Luis González Alcántara. PDM. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña. Con el proyecto. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe unanimidad de votos por lo que se refiere a la invalidez de las fracciones, incisos o porciones de las leyes respectivas en las que se regula la infracción derivada de causar escándalos y mayoría de 7 votos por lo que se refiere a la invalidez de las correspondientes a producir ruido, con voto en contra del señor ministro González Alcántara Carranca y del señor ministro Lainez Potisek, y la señora ministra Ríos Farjat reserva su derecho a formar voto concurrente. Pues tendríamos 7 votos. 7 votos. En el 94 de 2020, bueno, Sí, sí pero- tendríamos que esperar a las ministras. No, ministra presidenta, yo hago un aclaratorio también en este caso. Muchas gracias, señor ministro. 8 Entonces votos. serían los señor 8 votos. Y así queda decidido este tema y pasaríamos al 9º tema. Por favor, ministro ponente. Con todo gusto, señora ministra presidenta. El tema 9 se llama multas por faltas al respeto y agresiones verbales. Las normas analizadas en este apartado imponen multas por faltar al respeto a niñas, niños, ancianos y personas con capacidades diferentes, así como agredir verbalmente a una autoridad. Tal como lo determinó este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 53 de 2023 y su acumulada 62 de 2023, resueltas el 3 de octubre de 2023, las disposiciones examinadas permiten que las autoridades califiquen de forma discrecional qué tipo de actos causan ofensa, así como qué faltas de respeto o agresiones verbales encuadran en alguno de los supuestos para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción. Lo anterior, conforme a precedentes, genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos que le permitan arribar a esa conclusión, sino que se circunscribe a un ámbito estrictamente personal que hace que el grado de afectación sea relativo dependiendo la persona que lo analiza y atendiendo a su propia estimación. Por lo anterior, se declara la invalidez de las disposiciones aquí impugnadas. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Se consulta si en votación económica se aprueba. Queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes y pasaríamos al último tema. Ministro ponente, por favor.
es el tema número 10, infracciones relacionadas con el acceso al transporte público. La consulta se aboca a estudiar la constitucionalidad de los artículos que sancionan a los operadores de unidad por permitir el acceso al transporte público a personas en estado de ebriedad. Al respecto, se considera también, conforme a precedentes, que estas normas otorgan un amplio margen discrecional a los conductores del transporte público para determinar en qué casos una persona se encuentra intoxicado o en estado de ebriedad. Por ello, se considera, de acuerdo al criterio mayoritario, que la imposición de la sanción correspondiente no atiende a un criterio objetivo que le permita individualizarla de manera justa. Me permito expresar a este alto tribunal que en casos como estos yo he estado en contra de su invalidez y por reconocer su conformidad constitucional. Ministra Esquivel. Gracias. Aquí en este tema número 10, efectivamente tenemos un precedente, el 194-2020 de Baja California, en el que, de acuerdo al registro, votamos en contra de declarar la invalidez el ministro Aguilar, el ministro Saldívar en ese entonces, el ministro Pérez Dayán y su servidora. Sin embargo, en este caso, advierto que es distinto a lo resuelto en aquella acción de inconstitucionalidad en la que se desestimó la propuesta de invalidez, porque la redacción de la norma analizada en aquel asunto, en primer lugar, no imponía alguna sanción a los choferes, sino que solo les obligaba a no permitir el ascenso a personas en estado notable de ebriedad y que se encuentran bajo el influjo de estupefacientes. Y en segundo lugar, la norma analizada en tal asunto contenía en su redacción el calificativo notable, con lo cual se advertía que lo que procuraba esa disposición era garantizar que no sufriera un accidente la propia persona en notable estado de ebriedad, así como evitar molestia a los pasajeros y al propio operador del transporte público, por lo que solo se alcanzó una mayoría de 6 votos por la invalidez y en contra votamos los ministros que mencioné. En consecuencia, al ser un asunto distinto, yo votaría con el proyecto por su invalidez. Gracias. Gracias. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez. A favor. Señor ministro González Alcántara. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. En contra. Señora ministra presidenta Piña Con el Nuárez. proyecto. Señora ministra presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de la propuesta de invalidez. Ministro Pérez Dayán. Desde luego que siendo el ponente y sabiendo del criterio mayoritario, agradeciendo el voto del señor ministro Aguilar, estaría por modificar mi percepción y sobre esta base hacer un voto aclaratorio. Gracias. Se resuelve ya en 8 estos votos. términos este apartado y pasaríamos al capítulo de efectos. Ministro ponente, por favor. Gracias, señora ministra. En el apartado de efectos y en consonancia con los precedentes, se propone a las señoras y señores ministros que la invalidez surte efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso local. Igualmente, conforme a estos criterios, se exhorta al órgano legislativo para que no incurra en estos mismos vicios de inconstitucionalidad en lo futuro. Finalmente, que se notifique a todos los municipios involucrados por ser las autoridades encargadas de la aplicación de las normas invalidadas. Esta es la propuesta de efectos. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Ministro De los González. efectos, presidente. ¿Alguien más? El ministro, que se tome nota, el ministro González Alcántara se apartaría de exhortar al Congreso correspondiente. En lo demás sí estaría de acuerdo, ministro González Sí, Alcántara. claro que sí. Con esta salvedad, consulto si podemos aprobar los efectos en votación económica, salvo por lo que se refiere al exhorto en la que el ministro González Alcántara se aparta de eso. Quedan aprobados en esos términos este apartado. ¿Hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno, señora ministra presidenta, en los términos de la propuesta.
Consultos y en votación económica se aprueban los resolutivos. Quedan aprobados por unanimidad de votos y decidido en definitiva este asunto. Seguiríamos, por favor, con el siguiente asunto. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 38/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de leyes de ingresos de municipios del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal de 2024, bajo la ponencia del señor ministro González Alcántara Carrancá y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez de diversos artículos de las leyes de ingresos de distintos municipios del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal del año 2024, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 27 de diciembre de 2023. Tercero, se declara la invalidez por extensión del artículo 25, fracciones sexta, 15ª, 16ª y 17ª de la Ley de Ingresos del municipio de Mier, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2024, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 27 de diciembre de 2023. Cuarto, las declaratorias de invalidez decretadas surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Tamaulipas en los términos precisados en el apartado séptimo de esta determinación. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias. Someto a consideración de este Tribunal Pleno los apartados de competencia, presión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento. ¿Alguien tiene alguna observación? Yo haría nada más una presión en el capítulo de precisión de las normas reclamadas. Ministro Aguilar. También sugeriría que en el párrafo 45 del proyecto, en el que se precisan las normas, no se incluye el penúltimo párrafo del artículo 21 de la Ley de Ingresos del municipio de Mier, en el que se establece que en ningún caso el importe a pagar será inferior a un valor diario de la unidad de medida y actualización, porque si bien esa porción fue impugnada con motivo del cobro desproporcional de la expedición de certificados, copias y búsqueda de información, lo cierto es que al haberse declarado la invalidez del artículo 21, fracción primera, apartado A, ya considero que resultaría innecesario invalidar el penúltimo párrafo, sumado a que este último es relevante para el cobro de otras contribuciones que no son materia de análisis en esta acción de inconstitucionalidad. Yo, por lo tanto, estaría porque no se incluya el penúltimo párrafo del artículo 21. Ministro Con Ponente. mucho gusto lo ajustamos, ministra presidenta. Con esta, ministro. Con reserva de criterio, vencido por la mayoría en legitimación. Que se tome nota, por favor. Y con esta modificación aceptada por el ponente, consultos y en votación económica se aprueba. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes con las reservas correspondientes. Pasaríamos al fondo del asunto, el 6.1. Ministro Ponente, por favor. Con mucho gusto, ministra presidenta. El estudio de fondo está organizado en 5 temas. Si me lo permite, lo presentaré cada uno de ellos por separado. El primero de ellos, cobro por la búsqueda y el cotejo de documentos no relacionados con el derecho de acceso a la información, la expedición de copias simples y otras calificaciones. En el primer subapartado se analizan normas que regulan cobros por servicios de búsqueda y cotejo de documentos, así como de expedición de copias simples y otras certificaciones. El análisis que se hace desde la perspectiva del principio de justicia tributaria, dado que las normas reclamadas no se relacionan con el derecho de acceso a la información. Bajo este entendido y de conformidad con el criterio sostenido por este alto tribunal en diversos precedentes, se concluye que las disposiciones impugnadas contemplan cuotas que no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni el costo que implica buscar y certificar un documento, así como el gasto efectivamente erogado por el ente municipal para prestar ese servicio, lo que deviene en su inconstitucionalidad. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Ministro Luis María.
Estamos en el subapartado 6.2, ¿verdad, señor ministro? Uno. Entonces no tengo ninguno. Gracias. Yo sería con razones adicionales en este apartado. Con esta presión, consulto si lo podemos aprobar en votación económica. Queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes y pasaríamos al 6.2. Con mucho gusto, ministra presidenta. Cobro por la expedición de permisos para la celebración de eventos sociales. En el subapartado 6.2 se propone la declaración de invalidez de los preceptos impugnados que determinan una cuota por la expedición de permisos para efectuar eventos sociales, así como para la celebración de bailes privados y eventos sociales en casa habitación, porque tales disposiciones transgreden el derecho de libertad de reunión al condicionarlo o restringirlo a una autorización previa por parte del Estado. Además, respecto al artículo impugnado de la Ley de Ingresos del municipio de El Mante, se razona que éste vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, pues el costo de expedición del permiso para eventos con fines de lucro no guarda relación con el costo que para el Estado representa su emisión. De ahí la inconstitucionalidad de los artículos impugnados y, por lo tanto, la declaratoria de invalidez. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Ministro Aguilar. Sí, yo estoy a favor del proyecto. Coincido en que debe declararse la invalidez de las normas impugnadas, inclusive expresamente conforme lo que se propone respecto del artículo 25, fracción primera, inciso A, de la Ley de Ingresos del municipio de Nuevo Laredo. Sin embargo, respecto del artículo 9, fracción tercera de la Ley de Ingresos del municipio de El Mante, la razón principal por la que considero que resulta inconstitucional es que vulnera el principio de seguridad jurídica, puesto que la norma está redactada de tal manera que no se desprende con claridad si la expresión con fines de lucro se refiere únicamente al supuesto relativo al uso de música en vivo o bien si el ánimo de lucro también es relevante tratándose del resto de los supuestos. Por ejemplo, bailes privados, kermeses, desfiles, en fin, que generalmente se trata de reuniones sin ánimo de lucro celebradas en espacios públicos o privados. Por ello, a mi juicio, dicha norma vulnera la libertad de reunión también reconocida en el artículo 9 constitucional. En conclusión, yo estoy de acuerdo con la propuesta con estas consideraciones adicionales. Gracias. ¿Alguien más? Yo únicamente sugeriría que se precisara que si bien el artículo 9, fracción tercera de la Ley de Ingresos del Mante se encuentra dentro del apartado de impuestos y en principio regula el impuesto sobre espectáculos públicos, lo cierto es que la contribución establecida en dicha disposición no tiene naturaleza de impuestos, sino de un derecho, y en consonancia con las consideraciones que sostuvimos en la acción de inconstitucionalidad 179/2021 y su acumulada. Lo adecuamos con mucho gusto, ministra. Gracias. Con esta modificación, consulto si podemos, aceptada por el ministro ponente, consulto si la podemos aprobar en votación económica este apartado. Queda aprobado por unanimidad de votos y pasaríamos al tema 6.3. Ministro ponente. Con mucho gusto, ministra presidenta. Cobro por prueba de alcoholemia. En el subapartado 6.3 se analiza la norma que dispone una cuota por el servicio de prueba de alcoholemia por transgredir el principio de seguridad jurídica. El proyecto declara la invalidez del precepto impugnado porque pretende un cobro por el servicio prestado por la Autoridad de Tránsito y Vialidad Municipal. Sin embargo, tales pruebas no suelen ser servicios solicitados por los justiciables espontáneamente y por interés propio, sino son exámenes aplicados por la Autoridad de Tránsito para determinar el posible estado de ebriedad del conductor. Bajo esa línea argumentativa, era necesario que la norma impugnada explicara los supuestos por los cuales el gobernado estaría obligado a pago de ese servicio,
pues dependería de la autoridad de tránsito si realiza o no tal prueba, lo que generaría una deuda a cargo del gobernado, aunado a que el precepto legal impugnado no permite saber si el pago es solo por aplicar la prueba al conductor del vehículo o únicamente cuando el resultado de la prueba indique que ha manejado en estado de ebriedad. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna, ministro Aguilar? Una pequeña observación. En general, yo no he estado de acuerdo con que esto se califique como una infracción al principio de taxatividad. Yo considero que esta es una cuestión que es de seguridad jurídica, porque desde mi punto de vista siempre he sostenido que el principio de taxatividad no es aplicable al derecho administrativo, sino solo a la norma penal. Pero es la única diferencia. Estoy de acuerdo con la propuesta. Yo estoy de acuerdo con el sentido, me apartaría de consideraciones, sería un voto concurrente, básicamente los mismos términos en que se sostuvo el amparo en revisión 125 de 2017 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad del cobro de una cuota por derecho derivada de actividades de inspección y vigilancia realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ese sería mi voto concurrente, pero estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Consulto si en votación económica podemos aprobarla. Queda aprobada por unanimidad de votos este apartado, con los concurrentes hechos valer tanto por el ministro Aguilar como con el mío. Y pasaríamos al siguiente apartado, ministro ponente, por favor. Gusto, ministra presidenta. Multas por espectáculos con actuación que atenten contra la moral y las buenas costumbres. En este cuarto subapartado se abordan las normas que prevén multas para sancionar acciones o actuaciones obscenas o que atenten contra la moral y las buenas costumbres. En el proyecto se propone su invalidez. Su invalidez porque la manera en que se encuentra redactado el supuesto normativo genera inseguridad jurídica al configurar un amplio margen de apreciación para que la autoridad determine la sanción, puesto que la calificación realizada por la autoridad dependerá de criterios subjetivos. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna opción? Ministro Pardo. Gracias, ministra presidenta. Yo estoy a favor del proyecto, pero mi voto será por la invalidez exclusivamente de dos porciones normativas. La que señala que se lleven a cabo acciones o actuaciones obscenas y la segunda que señala así como que se ofenda a los asistentes con señas o palabras altisonantes de los artículos impugnados de las leyes de ingresos de los municipios de Río Bravo y Ciudad Madero. Es decir, conforme al criterio que se ha sostenido en precedentes para determinar la inconstitucionalidad de este tipo de normas, en las que se establecen sanciones por aspectos que podrían parecer subjetivos, como en este caso insultos, frases obscenas, etcétera, resulta necesario analizarlas caso por caso. Así es que yo estaré de acuerdo con la invalidez, pero exclusivamente las porciones normativas a las que me he referido. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna observación? Aún con la reserva en cuanto a las porciones normativas, se alcanza la votación para la declaración de invalidez y el ministro Pardo votaría únicamente por la invalidez de esas porciones. Sería un concurrente, ministra presidenta, para precisar que es solo por esas porciones normativas. Gracias. Gracias. En esos términos, ministra Ríos Farjar. Yo también voy por taxatividad, ministra presidenta. Me aparto de las consideraciones. Gracias. Pero coincido con el proyecto. Gracias, con su sentido. ¿Y haría voto usted? Sí. Concurrente. Con estas precisiones se consulta si se puede aprobar este apartado por unanimidad. Votación económica queda aprobado por unanimidad de votos con los respectivos votos concurrentes expresados por la señora ministra y el señor ministro. Pasaríamos al siguiente apartado, ministro ponente. Con mucho gusto, ministra presidenta. En el subapartado 6.5 se estudian las normas que prevén sanciones cuando un artista simula su voz
mediante aparatos electrónicos o cintas grabadas y que el público desconozca ello. Se propone declarar su invalidez porque se vulnera el principio de seguridad jurídica, pues el legislador no señaló claramente qué tipo de eventos es a los que se refiere, aspectos que resultan relevantes si el propósito es evitar que el público sea engañado. Además, al prever que la simulación de la voz ocurra sin conocimiento del público, genera una inseguridad jurídica al ser una expresión vaga, pues se requerirían determinar los términos que deben de acreditarse ante tal desconocimiento. Sobre estas bases, los artículos impugnados contienen redacciones amplias y ambiguas que ensanchan el margen de discrecionalidad de la autoridad administrativa para poder sancionar a los gobernados. De ahí que resulte inconstitucional. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. ¿Alguien tiene alguna observación? Yo únicamente en el párrafo 108 para que ajustar la invalidez a como se decreta en los resolutivos. Con esta precisión, consultos y en votación económica se aprueban. Queda aprobado por unanimidad de votos. Y pasaríamos al tema de los efectos. Ministro ponente, por favor. Con mucho gusto, ministra presidenta. Se propone que las declaratorias de invalidez decretadas surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso del Estado de Tamaulipas. Asimismo, dado que se declaró la invalidez del artículo 21, fracción segunda, letra A, de la Ley de Ingresos del municipio de Mier, que contempla que el importe por los servicios de búsqueda y cotejo de documentos, expedición de copias, constancias y certificados en ningún caso podrá ser inferior al valor diario de la UMA, se propone extender la declaratoria de invalidez al artículo 25, fracciones sexta, 15, 16 y 17, que dependen de aquel, pues es ahí en donde el legislador especificó el valor de dichos servicios. Por otra parte, en congruencia con los precedentes, se exhorta al Congreso local de abstenerse de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, yo me separaría de dicha exhortación. Y finalmente, se ordena notificar la sentencia a las partes y a los municipios involucrados por ser los encargados de aplicar las leyes de ingresos cuyas disposiciones fueron invalidadas. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Entonces aquí también traemos extensión de efectos. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, ustedes Ortiz. Por el proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor, apartándome de la exhortación al Congreso local. Señor ministro Esquivel Mozo. Con el proyecto. Señor ministro Guerrero Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Pardo Rodríguez. A favor. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. De acuerdo con el proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, nada más haría yo un voto concurrente porque advierto que existen diversas normas que conforman este sistema normativo y que también sería viable decretar la invalidez por extensión. Lo haré valer en un voto concurrente. Señora vicepresidenta, me permito informarle que en términos generales existe unanimidad de votos a favor de las propuestas, salvo por lo que se refiere a la exhortación, en la cual existen mayoría de 8 votos, con voto en contra del señor ministro González Alcántara Carrancá, la señora vicepresidenta Piña Hernández, con anuncio de voto concurrente, al estimar que existen diversos numerales que también podrían invalidarse por extensión. Gracias. Pasaríamos a la parte de la adición. ¿Hubo algún cambio en los puntos resolutivos? Ninguno, señora vicepresidenta. Los podemos aprobar en votación económica. Una consulta. No sé si haya habido alguna modificación, pero creo que no hay punto resolutivo relacionado con la extensión de efectos. En la lectura de los resolutivos lo agregamos. Gracias, ministro. Gracias, al contrario. ¿Alguien hizo esta precisión de que se
desde que se dio cuenta se le lleva la extensión de efectos, consulto si podemos aprobar los puntos resolutivos en votación económica. Quedan aprobados por votación unánime de los presentes y decidido en definitiva este asunto. Ya no tenemos otro asunto listado para el día de hoy. En consecuencia, voy a proceder a levantar la sesión y convoco a las ministras y a los ministros a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar el día de mañana a las 12:30 de la tarde en este mismo recinto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza y resuelve 2 acciones de inconstitucionalidad, estas vinculadas a las entidades federativas de Chihuahua y Tamaulipas, esto en lo que corresponde a leyes de ingresos de municipios de esas entidades federativas, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina la invalidez de diversas disposiciones en función de los cobros que se establecían en cuanto a los derechos y también las multas correspondientes, entre otros ámbitos en lo correspondiente al acceso a la información pública, la entrega de información, la búsqueda de información y también en lo que corresponde a información no relacionada con el acceso a la información pública. También otros de los elementos importantes vinculados a la expedición de actas de nacimiento, estas con el carácter de extemporáneas, y el planteamiento también de las disposiciones relativas a los cobros para la realización de eventos sociales en el ámbito de la casa habitación y también con fines de lucro, y el establecimiento de esas disposiciones que establecían los cobros correspondientes fueron invalidados. También aspectos correspondientes a los juegos en la vía pública y que establecían estas leyes de ingresos, los cobros correspondientes, entre otros elementos que planteó el estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinó la invalidez de esos cobros establecidos en las leyes de ingresos de los municipios, tanto de Chihuahua como de Tamaulipas, y fueron las 2 acciones de inconstitucionalidad resueltas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se planteó fundamentalmente una violentación a diversos principios constitucionales, entre otros el principio de proporcionalidad tributaria, también el principio de gratuidad fundamentalmente. Gracias por su atención. Hasta pronto.